Hola Daniel, no suelo contar este tipo de cosas, pero después de mucho pensarlo, decidí enviarlo a tu emisión porque sé que aquí no me van a tomar por loco. Me llamo Jorge Vázquez, soy ingeniero civil y te escribo desde Hermosillo, Sonora. Lo que voy a contarte pasó hace 5 años y hasta hoy no he podido darle una explicación lógica. Tal vez tú o alguien en tu audiencia tenga una respuesta, aunque dudo que alguien aquí pueda entenderlo sin haber estado ahí. Todo comenzó cuando me asignaron un proyecto. Era de evaluación de terrenos en una zona rural al norte de Sonora. Era un trabajo rutinario: revisar estructuras, medir niveles del suelo y verificar acceso a los servicios. Pero lo extraño empezó en el camino. Según el mapa, debía pasar por un pequeño pueblo llamado San Isidro del Cobre. No había mucha información sobre él, pero aparecía en los registros de la empresa como una comunidad minera casi abandonada. La carretera era un desastre. Había tramos de terracería donde el pavimento se había desmoronado con el tiempo. No vi señales de vida en kilómetros, solo montañas y matorrales secos. Pero entonces, sin aviso, apareció el desvío hacia el pueblo. Era un camino de piedra viejo y gastado, como si nadie lo hubiera usado en décadas. Daniel, no puedo explicarte lo que sentí al cruzar ese camino. Era como si la atmósfera cambiara. Todo estaba en un silencio imposible, como si el viento mismo evitara soplar ahí. Cuando llegué a San Isidro del Cobre, lo primero que noté fue la arquitectura: casas de adobe con techos de lámina oxidada, faroles de hierro fundido torcidos por el tiempo y calles empedradas. Pero lo más raro era que parecía habitado. Había ropa tendida, puertas entreabiertas, incluso humo saliendo de algunas chimeneas. Sin embargo, no veía a nadie. Caminé por la calle principal buscando algún residente. Grité, golpeé puertas, pero lo único que respondía era el eco. Entonces encontré una tienda. Al entrar, el aire estaba rancio, impregnado de un olor a humedad y algo más que no podía identificar. En los estantes estaban llenos de productos caducos, marcas que no había visto yo en años. Fue entonces cuando escuché el primer ruido: pasos, pero no venían de dentro de la tienda, eran afuera, en la calle. Salí apresurado y vi a alguien a lo lejos. Era un hombre vestido con ropa vieja, sucia, de otra época. Se quedó quieto, mirándome. Le grité, pero no respondió. En cambio, simplemente giró y se perdió entre las casas. Intenté seguirlo, pero cuando doblé la esquina, el hombre ya no estaba. En su lugar, encontré algo que me heló la sangre: un periódico tirado en el suelo. La fecha era de 1948. Daniel, aquí es donde la historia se vuelve peor. Decidí irme, pero cuando volví a mi camioneta, el camino de entrada ya no estaba. Revisé el GPS y no marcaba ninguna ubicación. Era como si el pueblo no existiera. La desesperación me invadió. Manejé sin rumbo, pero cada calle me llevaba al mismo punto de partida. La noche cayó rápido y con ella la sensación de que no estaba solo. Escuché susurros y vi sombras moverse en los callejones. Había figuras en las ventanas, ojos hundidos que me observaban. Alguien susurró mi nombre. Salí corriendo, pero no había escapatoria. No recuerdo cómo,
pero desperté en mi camioneta con el sol en lo alto. El pueblo ya no estaba. Estaba en medio del desierto, solo. Cuando intenté buscar San Isidro del Cobre en mapas oficiales, no había rastro alguno. No existía. Desde ese día tengo pesadillas con ese lugar, y lo peor es que a veces, al cerrar los ojos, escucho esos susurros llamándome otra vez. Siempre me ha gustado viajar de noche. No hay tráfico, el aire es fresco y la carretera se siente como un camino totalmente infinito, donde los pensamientos fluyen sin interrupciones. Pero aquella noche desearía haber hecho caso a las advertencias. Salí de la ciudad después de un largo día de trabajo, con la intención de cruzar varios estados hasta llegar a mi destino. El trayecto transcurría sin incidentes, hasta que mi GPS marcó un desvío inesperado. Según la pantalla, esta nueva ruta cortaría mi viaje por más de 1 hora. Así que, sin pensarlo 2 veces, tomé el camino alternativo. Los primeros kilómetros fueron totalmente normales. Un camino estrecho, pero asfaltado, rodeado de árboles altos que se mecían con el viento. Sin embargo, conforme avanzaba, algo comenzó a sentirse diferente. El aire se volvió denso, el silencio demasiado profundo. Miré el reloj del auto, 11:45 p.m. A los pocos minutos divisé un pequeño pueblo a la distancia. Estaba completamente iluminado, con farolas antiguas y casas de arquitectura colonial. Parecía un lugar tranquilo, pero lo que me llamó la atención fue la absoluta ausencia de personas. Ningún transeúnte, ningún auto estacionado en la calle, nada. Solo algunas ventanas iluminadas y el sonido lejano de un radio viejo sonando en algún rincón. Me detuve en lo que parecía ser la plaza central, con la intención de comprar algo de agua en una tiendita. Al bajar del auto, sentí un escalofrío recorrerme por la espalda. El aire olía a tierra mojada y algo más, un olor metálico, tenue, pero presente. Un anciano apareció de la nada. Vestía ropas gastadas y su mirada estaba fija en mí. Me acerqué para preguntarle por la tienda, pero antes de que pudiera decir una palabra, él habló primero. Si sigue aquí, joven, después de la medianoche, no podrá irse nunca. Mi primera reacción fue reír nerviosamente. Pensé que solo intentaba asustarme, como parte de alguna leyenda local, pero su expresión no cambió. Era seria, intensa. Me señaló el auto con urgencia. Váyase ya, no hay tiempo. Miré el reloj, 11:59 p.m. Algo en su tono hizo que me erizara la piel. Sin decir más, subí al auto y encendí el motor, pero cuando intenté retroceder para salir del pueblo, el camino por el que había llegado ya no estaba. En su lugar, solo había más casas alineadas de manera perfecta, como si siempre hubieran estado allí. Mi respiración se aceleró. Volví a mirar al anciano, pero él ya no estaba. No podía quedarme allí. Tenía que encontrar salida. Aceleré por las calles del pueblo, doblando esquinas al azar, buscando desesperadamente la carretera, pero cada giro que se me llevaba a más callejones, a más casas idénticas, a la misma plaza donde había comenzado. El pueblo era un laberinto. En un intento de calmarme, reduje la velocidad y traté de razonar. Tal vez solo estaba desorientado, pero entonces
Lo vi. A unos metros, bajo la luz de una farola parpadeante, estaba una figura. No era el anciano. Era alta, demasiado alta para ser humana. Sus extremidades eran delgadas y su piel pálida. Su cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto. No tenía rostro, o al menos no podía distinguirlo entre las sombras. Cuando di marcha atrás, la figura desapareció, pero al mirar por el espejo retrovisor, estaba detrás de mi auto. Pisoté el acelerador. El auto rugió y salí disparado por una calle al azar, sin importarme ya hacia dónde iba. Solo quería salir de ese maldito pueblo. Las luces de las casas comenzaron a apagarse una por una. La radio del auto comenzó a ser estática y entonces escuché un susurro. Te quedaste después de la medianoche. Mi vista se nubló por un segundo y el auto se detuvo de golpe. Cuando abrí los ojos, el pueblo había desaparecido. Solo había un camino desolado, rodeado de árboles. Miré el reloj. Eran las 3 a.m. Arranqué de nuevo, temblando. No volví a mirar atrás. Pero mientras conducía de vuelta a la carretera principal, vi una silueta reflejada en el espejo retrovisor, sentada en el asiento trasero. Y supe que nunca me había ido realmente. Hermosillo, Sonora, México. Hola Daniel, te envío mi relato, porque sé que tú y tu audiencia son los únicos que pueden entender lo que viví. No espero que me crean, pero después de lo que me pasó tampoco me importa. Ojalá este relato sirva como advertencia para quien se atreve a viajar de noche por estas carreteras solitarias. Esto ocurrió hace un año. Soy vendedor de autopartes y mi trabajo me obliga a viajar constantemente entre estados. Aquella noche manejaba por una carretera secundaria rumbo a Chihuahua. Decidí tomar ese camino porque el tramo principal estaba en reparación y pensé que podía ahorrar tiempo. Gran error. Pasaban las 11 cuando el indicador de gasolina empezó a parpadear. Me confié en que encontraría una estación pronto, pero la aguja bajaba rápido. Después de unos kilómetros, me resigné a detenerme en cuanto a encontrar un buen sitio para poderme orillar. No quería quedarme en medio de la nada. El problema es que eso era precisamente lo que me rodeaba. Nada, ni un solo poste de luz, ni casas, ni estaciones de servicio, solo monte y oscuridad. Finalmente vi una brecha de tierra a un costado y decidí estacionarme ahí. Apagué el motor y revisé el teléfono. Sin señal. Bajé del coche y el aire nocturno se sintió más frío. Saqué una garrafa vacía, esperando que alguien pasara y me llevara a cargar combustible. Fue cuando escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era un susurro, bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara muy cerca de mí, pero sin pronunciar palabras, al menos palabras comprensibles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo la maleza alta y la silueta de los cerros a los lejos. Tal vez estoy cansado, pensé, pero entonces algo crujió detrás de mí, como si alguien pisara la gravilla. Me giré de golpe. Nada. Volví al coche y cerré la puerta. Pasaron los minutos y no me dejaba de sentir inquieto. Algo estaba mal. Algo me observaba desde lejos. Entonces, en el espejo retrovisor, vi movimiento entre la maleza. No era un animal, eso lo supe de inmediato. Era algo humanoide,
Su silueta era alargada, huesuda y lo peor, estaba demasiado quieta. No se movía como una persona, no respiraba. Encendí las luces altas y en cuanto lo hice, desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar ahí. Mi corazón latía con fuerza. Estaba atrapado en medio de la nada, sin gasolina y con algo acechándome. Y se intenta caminar hacia encontrar ayuda, pero la idea de alejarme del coche me aterrorizaba más. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez una hora, tal vez menos. Entonces los golpes comenzaron. Eran suaves al principio, como si alguien tocara con los nudillos el cristal trasero. Luego, más fuertes. Toc, toc, toc. No quería mirar. Sabía que si miraba, vería algo que mi mente no podría soportar, pero al final no pude evitarlo. En el reflejo del retrovisor vi una mano, larga, delgada, de piel casi traslúcida. Sus dedos eran grotescamente largos y terminaban en uñas afiladas. Y luego los golpes se detuvieron. Contuve la respiración, esperando que aquello se hubiera ido. Pero entonces la manija de la puerta crujió. La jalaban desde afuera. No lo pensé. Giré la llave y traté de encender el motor, pero nada. La batería parecía muerta. Maldije entre dientes y recé, algo que no hacía desde niño. Y entonces, una voz, un susurro junto a mi oído. No te vayas. No sé cómo, pero en ese momento el motor rugió de nuevo. Sin pensarlo dos veces pisé el acelerador y salí de ahí como alma que lleva el diablo. En el espejo vi una cosa por última vez. Seguí ahí de pie en la carretera, observándome. Cuando finalmente encontré una gasolinera, me sentía como si hubiera envejecido años. El despachador me miró y me preguntó si estaba bien. No supe qué decir. Solo le pedí que llenara el tanque. No volví a tomar esa carretera. Y hasta hoy sigo preguntándome qué fue lo que vi esa noche. Pero hay algo de lo que estoy seguro. No era humano. Daniel, si alguien escucha esto y alguna vez se queda sin gasolina en una carretera solitaria, no baje del coche, no mire atrás y sobre todo, no escuche los susurros. Espero que esta historia le sirva de advertencia. No sé si fue un espíritu, un demonio o algo peor, pero una cosa es segura. Hay lugares donde los humanos de plano no deberíamos estar. Y así llegamos al final de esta noche, queridos oyentes. Pero antes de despedirnos, quiero escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan sobre el inquietante relato de hoy? ¿Creen que esos pueblos malditos realmente existen o son solo leyendas oscuras? Los invito a que dejen sus comentarios, compartan sus experiencias o incluso si han visitado algún lugar extraño que no aparece en los mapas. Cuéntenos todo sobre los comentarios. Como siempre, agradezco que nos acompañen y no olviden que el misterio está siempre a la vuelta de la esquina o quizás en el próximo relato. Nos vemos en la próxima emisión de Relatos del Oculto. Manténganse alertas y no dejen de cuestionar lo que parece normal. Buenas noches y hasta la próxima.